Barra, Jacobucci y finalmente Eduardo Serenellini, el secretario de prensa del gobierno de Javier Milei, son los tres funcionarios afuera del gabinete en el mes de enero. ¿Cuántos se han ido de muy alto rango en el primer año y un mes de gestión? Sergio Bernstein nos dice o nos habla de los contrastes libertarios, la concentración de poder y los cambios permanentes en la cúpula. Sergio, es el escenario del miércoles 29 de enero del 2025, son las 7:15, todo tuyo, te escuchamos. Hernán, la verdad, ¿no? Es un panorama muy, muy interesante porque el gobierno se nota, se ve a sí mismo, se siente cada día más fuerte. Al presidente le fue bien en el exterior, discursos polémicos, pero bueno, sobre todo en Estados Unidos, incluso en Davos también se siente reconocido, legitimado. Dentro de la Argentina, la oposición fragmentada, los números, si bien hubo un ajuste en la imagen presidencial, en general del oficialismo en enero, le siguen dando una chance interesante de reforzar su poder, de incrementar la presencia parlamentaria, tanto en diputados como en el Senado. Ha construido a nivel territorial una base. El presidente se siente muy consolidado. Y la pregunta es, ¿un gobierno que está tan fuerte, o que se siente tan fuerte, entonces vive una etapa de estabilidad? No, todo lo contrario, ¿eh? Sigue en la dinámica de recambio permanente de funcionarios de primera línea. Rodolfo Barra, este experimentadísimo jurista que fue parte de la corte menemista, ministro de Justicia, eh, dejó su cargo en medio de una polémica interesante, justo involucra a los registros de automotores, si es... Y lo perdimos a Sergio, ¿no? Siguen eliminando los registros de propiedad automotor. Esta es una de las cuestiones que hace el gobierno, o por lo menos las últimas de regulación que apuntó Federico Sturzenegger, concretando cosas que fueron anunciando en el tiempo y que realmente después, o con el tiempo sean. Sergio Bernstein, ahí estás, te recuperamos. Decía Hernán, fue una polémica, Rodolfo Barra falló de acuerdo a lo que él considera derecho, eso generó una polémica en el gobierno, había otras internas, finalmente es reemplazado por un joven, el contraste es muy fuerte, ¿no? Una persona hiper experimentada como Barra, de más de 80 años, a un joven de apenas 40 y pico, con una interesante carrera académica hasta ahora, sin experiencia práctica, pero bueno, auspiciado incluso por críticos del gobierno, ¿no? Con lo cual llega con mucha expectativa. Este chico Santiago Viola Castro eh, viene entonces a, de alguna manera, renovar el plantel, ¿verdad? El gobierno, una figura joven, pero ratifica esta idea de las modificaciones permanentes en los cambios en las primeras líneas del gobierno. Ayer renunció, se fue, lo echaron, ¿no? Serenellini, ustedes recuerdan, un periodista que tuvo una larga trayectoria en el cable, primero en Canal 26, luego en La Nación Más. Él era el secretario de prensa, tenía un vínculo personal con el presidente Milei hacía mucho tiempo, pero nunca terminó de llevarse bien ni con Karina Milei ni con Manuel Adorni, el vocero y potencial candidato, no sabemos si en la provincia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que esto ratifica una vez más quiénes son los que mandan dentro del gobierno. El vínculo personal con el presidente de muchos funcionarios es condición necesaria, pero no suficiente, ¿eh? Ahí claramente el sesgo, el peso relativo de Karina Milei se agranda día a día. Esto es una descripción, no es obviamente una crítica. En la práctica esto genera inestabilidad y algunas dudas, ¿no? En el corazón del gobierno, porque muchos ministros llegaron allí justamente por el buen vínculo con el presidente. Hay algunas excepciones, ¿eh? Una muy importante es Sandra Petovelo. Ustedes hace mucho no escuchan hablar de ella porque mantiene un perfil recontrabajo. ¿Mm? Es la ministra de Capital Humano, concentra las áreas más importantes en materia de gasto, y sin embargo, bueno, ha decidido bajar muchísimo el perfil precisamente como una estrategia para evitar roces con Karina Milei. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes cómo, de alguna manera, la presencia, uno diría, predominante de Karina Milei, también de Santiago Caputo, de alguna forma organiza y determina la política de comunicación. Alguien muy allegado del presidente me decía la semana pasada, fíjate cómo esto de alguna manera le impide al presidente capitalizar
cosas importantísimas que hace Sandra Petovelo, ¿no? Ella fue la encargada, por ejemplo, de desintermediar la ayuda a los sectores vulnerables, básicamente eliminar, ¿no? Toda esa plata ridícula que iba hacia los grupos piqueteros. Ella es responsable de mejorar mucho la calidad del gasto. El fin de semana se conoció, Hernán, algo importante, y es que el gobierno le está pidiendo a los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, por ejemplo, que plata que originalmente estaba destinada a obra pública se canalice a planes sociales. Uno dice, bueno, a ver, está bien que el gobierno, por supuesto, se ocupe de los sectores más vulnerables, pero claro, esta especie de retiro, ¿no?, del Estado en general de la obra pública genera interrogantes, porque esos son créditos que se otorgaron con algún sentido, se hicieron obras, impacto ambiental, en fin, se gastó mucho dinero para eso, que de pronto queda básicamente, bueno, en la nada, y esta plata que se reutiliza de alguna forma ratifica la influencia de Petovelo, pero siempre con este perfil bajo, ¿no? Serenini tenía una postura, bueno, de cierta presencia en las redes sociales. Sí. ¿En algún Nada, momento fue algún interlocutor, Sergio, que recibió a quienes querían dialogar con el gobierno y, bueno, así se había es. instaurado, o había asumido esa función al Bueno, por eso comienzo? lo hizo en acuerdo con el presidente, ¿eh? El presidente lo autorizó y le pidió que abriera esos canales, a veces era con actores en las provincias, él viajó mucho, a veces con las universidades, con distintos sectores representantes de intereses económicos. Eso lo hizo una especie de, digamos, representante del gobierno informal. Eh, Eso lo hizo porque el presidente se lo había pedido, con lo cual que se lo echen en cara, bueno, ahí hay un problema. Es cierto que tal vez él lo comunicaba demasiado, ¿no? Acá hay un problema de visibilidad, ¿eh? Hay un problema de querer monopolizar, en todo caso, las decisiones de comunicación del gobierno. Esta es la clave, por lo menos una de las claves para entender eh, cuándo te bajan el martillo en este gobierno libertario. La síntesis es muy concreta, ¿no? Un gobierno que se siente fuerte, pero que sigue demostrando disfuncionalidad y que no queda nunca espacio, digamos, para alguna duda o algún matiz en el sentido de quién manda. Manda Milei, pero dentro de este esquema, cada día más importante la influencia de Karina, su hermana, y de Santiago Caputo. Te termino con esto, Hernán. Karina, muchos pensaban que iba a ser candidata y de hecho, bueno, la han medido, ¿eh? En Ciudad de Buenos Aires, también en provincia. Hace ya varias semanas que eso pasó a un segundo plano y se buscan candidatos. Ella no quiere dejar la gestión, cree que, bueno, su papel dentro del gobierno es central y al mismo tiempo, bueno, la respuesta de los sondeos no fueron tan buena como algunos esperaban, por eso ahora la Libertad Avanza apuesta a identificar candidatos competitivos en los distritos más importantes con Karina ratificada al lado del presidente Milei. Es Sergio Bernstein el que le pone la firma a las 7:20 de la mañana.